Y el día de hoy, después de haber estado hablando algunas semanas acerca de lo que es la membresía de la iglesia, 6 semanas, hablamos de ello. El domingo pasado, como decía Armando hace un momento, estuvimos hablando de la persona del Señor Jesucristo al verlo nosotros en el Salmo 1 y de cómo todos debemos de anhelar llegar a ser más y más como Él por medio de su Espíritu Santo que viene como resultado de creer el Evangelio. Y el día de hoy quiero queremos empezar una serie que tendrá como punto de partida precisamente lo que hablamos la semana pasada, o sea, cómo podemos vivir la vida cristiana, cómo podemos nosotros crecer de tal manera que lo hagamos de tal forma que no únicamente sea bíblica, sino que esté buscando cómo le damos gloria al Señor Jesucristo, deseando todos y cada uno de nosotros ser instruidos por la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios como el Señor Jesucristo desea que lo hagamos. Y vamos a empezar la primera carta de Pedro. Se los traemos aquí al púlpito para que todos ustedes, yo sé que están muchos leyendo la Biblia de una manera cronológica o la manera normal de leerla, libro por libro, pero les encargamos a que en oración estén leyendo la primera carta de Pedro. Confiamos en que el Espíritu Santo traerá a sus vidas, a nuestras vidas, una transformación que nos lleve precisamente a eso. Y la semana pasada empezamos un formato que les dije, me gustó, lo vi en una iglesia en donde estuve recientemente, y es una guía para el sermón. Todos y cada uno de ustedes lo deben de tener ahí en la forma de en su boletín de anuncios, y voy a estar leyendo las respuestas para que no tengan ustedes que adivinarlas. Esperamos que les sea de utilidad. He estado preguntando qué les ha parecido esto, he tenido buena retroalimentación. Esperamos que sea de bendición. Así es que vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude con esta introducción. El día de hoy es introducción a Primera de Pedro. Padre, queremos pedirte una vez más, por tu Espíritu Santo, la ayuda necesaria para que nuestros oídos estén atentos, nuestros ojos bien abiertos y nuestro corazón dispuesto, Señor, a que tu palabra caiga y haga aquello para lo que la envías. Padre, pedimos en el nombre de Jesús tu bendición en nuestras vidas, de tal forma que lo que habremos de estar escuchando tenga un efecto en cada uno de nosotros. Ayúdanos a enfocarnos en nosotros para hacer los cambios que por tu Espíritu Santo nos vayamos a dar cuenta que necesitamos hacer. Nos ponemos todos en tus manos y te pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Una introducción a la primera carta de Pedro. Voy a predicar nada más 2 versículos, el 1 y el 2. A manera de introducción, trataré de desarrollar un poco, y digo un poco porque a la hora de estar estudiando estos 2 primeros versículos, la verdad es que es sobrecogedor, es impresionante la cantidad de información que contiene. Y de entrada les quiero decir que esta carta tiene varios propósitos, pero el primero de ellos es que los cristianos aprendiéramos a vivir en medio de un mundo hostil de una manera victoriosa. O sea, Dios quiere que nosotros podamos ver a los creyentes de ese entonces y las aflicciones y sufrimientos que pasaron, de tal forma que sirvan como nuestro ejemplo para que a la hora que nos topamos con diferentes situaciones adversas por un mundo que no quiere nada con Dios, sepamos cómo vivir en Él de una manera victoriosa. Entonces, esta es una carta escrita por Pedro, ahí está el autor, y de inmediato pone su credencial donde dice apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados
con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Quería el apóstol, al enviar esta carta inspirada por el Espíritu Santo, que también el propósito de los creyentes es que siempre tuvieran esperanza. O sea, de entrada estamos viendo que este hombre llamado por el Señor Jesucristo, o sea, Pedro, quiere que quede claro que lo que está haciendo, lo está haciendo porque está siendo un enviado, eso es apóstol, un enviado del Señor Jesucristo. Y aquí, como se darán ustedes cuenta, eventualmente vamos a ver la Trinidad de Dios actuando a nuestro favor de una manera bien poderosa. Y aquí entra Pedro diciendo, a mí me envió el Señor Jesucristo a hacer lo que estoy haciendo el día de hoy. Y una cosa que tenemos nosotros que poner en una perspectiva correcta, que todos y cada uno de los que estamos aquí podemos poner ahí nuestro nombre. Tú pones el nombre y puedes decir a qué te dedicas y tienes que tener la convicción de que es nada más y nada menos que una orden del Señor Jesucristo para tu vida. Pones tu nombre, hagas lo que hagas, enviado, encomendado por el Señor Jesucristo. En Él nosotros somos y nos movemos, dice el libro de los Hechos. O sea, lo que nosotros hacemos en la vida viene y es el resultado de una dirección de Dios. Por ello debemos nosotros todos encontrarnos, y pongan atención a esto, con una significativa satisfacción al llevar a cabo lo que hacemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque si tú en un momento dado deseaste ser algo en la vida, a lo que te dedicas el día de hoy, seas ama de casa, seas un empresario, seas un empleado, seas lo que seas, muy probablemente el Espíritu de Dios lo puso en tu corazón. Y digo probablemente porque en ocasiones cosas que el Espíritu pone en nuestro corazón, a las cuales no respondemos, venimos a hacer cosas en la vida que nos llevan a vivir de una manera muy insatisfactoria. Nos encontramos frustrados haciendo cosas que Dios no quiere que hagamos. Por lo cual es necesario que todos y cada uno de nosotros estemos bien seguros de que lo que estamos haciendo es por dirección del Espíritu Santo. 1 Corintios 10:31 dice que tomes o comas o hagas lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Entonces, si nos ubicamos en esta carta, vamos de entrada a ver que nosotros tenemos una responsabilidad dada por Dios. Y ello nos debe de tener el corazón tranquilos, agradecidos, con una expectativa de estar buscando glorificar al Señor. Pero aquí lo que empieza a pasar con esta carta es que la manda Dios a través de Pedro a gente que después del martirio de Esteban tuvieron que haber salido de donde estaban, de Jerusalén. Empezaron a ser desparramados por todas partes. Por eso les dice a los expatriados, los sacaron de su patria. Los sacaron de su patria y fueron dispersos por todas esas partes que están ahí mencionadas: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Para que tengamos una idea de dónde está esta área, el día de hoy ocupa el área de Turquía. Toda esa área de Turquía es esto. Entonces viene el martirio de Esteban y a los creyentes los empiezan a acusar de disolución, de rebelión contra César, empiezan a perseguirlos, empiezan a matarlos, empiezan estos creyentes a pagar con su vida de una manera que va más allá de lo que cualquiera de los que estamos aquí el día de hoy nos podemos imaginar. Los que estamos aquí el día de hoy, y no quiero generalizar y afirmar algo que a lo mejor no es correcto, pero estamos aquí el día de hoy en El Paso casi porque queremos estar aquí, ¿cierto? Tenemos opciones de vivir en algún otro lugar. Sin embargo, habrá personas que tienen que estar aquí por situaciones de desastres, por situaciones de problemas en otros lugares, pero en términos generales,
estamos aquí porque nosotros queremos. No es cierto. Estamos aquí porque Dios nos puso aquí. El Salmo 16 dice que Él nos ha puesto una medida y nos ha dado una herencia y nos ha dado un lugar donde nosotros estamos. Por lo tanto, bajo ese entendimiento, nosotros nos proponemos dar fruto para la gloria de Dios donde Él nos haya puesto. Si tú estás muy a desagusto aquí, en El Paso, entonces la recomendación sería que pudieras pedir a Dios sabiduría, dirección, para que te muestre el lugar donde tú debes de estar. Porque de las cosas que luego toman lugar entre estas personas que pudieran pasarles a ellos y que seguramente les habrían de pasar y que nos pueden pasar a nosotros también, es que a la hora de que nos vemos forzados para salir del lugar donde Dios nos puso, originalmente, como ellos en Jerusalén, nos puede generar tanto problema por cuestiones geográficas, por cuestiones relacionales donde no conocemos a la gente, y puede muy fácilmente una situación de esas causarle amargura a la gente. Uno de los terceros propósitos que Pedro tiene con esta carta es que supieran cómo cuidar su corazón de amargura. A la hora que nosotros ponemos nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo, podemos creer, o se nos puede hacer creer también, que toda la vida de a partir de ese momento va a ser color de rosa. Lejos está eso de ser verdad. El libro de los Hechos dice de una manera muy clara: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. El último versículo de Filipenses, creo, es 1:29, dice: a nosotros se nos ha concedido, como una gracia de Dios, no dice gracia de Dios, pero yo se lo estoy diciendo, se nos ha concedido no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos por Él, para que sigamos sus pasos. Entonces, aquí estos hombres y mujeres con sus niños y niñas, jovencitos, que fueron desterrados y llevados a un lugar ajeno, donde no iban a ser necesariamente bien recibidos, estaban llegando como extranjeros, estaban llegando como personas que no tenían un lugar, como lo era su hogar, como lo era su casa. Llegaban y empezaban a sufrir. O sea, en aquellos entonces no es como el día de hoy, que llegas y hay muchas opciones de trabajo. No era así. Entonces, para estos hombres y mujeres, la vida estaría siendo muy difícil. Quiere el Señor que la gente a la cual se le va a leer esta carta, a todas estas gentes que estaban desparramadas por todos estos lugares, de entrada quería que supieran Dios, que un hombre al que Dios había llamado les estaba mandando una carta. Y esto tenía que marcar una pauta en todos los corazones de aquellos hombres y mujeres, donde de cierto modo podían decir: Dios me está hablando a través de este hombre que anduvo con el Señor Jesucristo. Este hombre que caminó con Él, que lo conoció. Este hombre me está escribiendo y yo sé que sus palabras son verdaderas. Les dice algo que yo espero el día de hoy que pueda comunicarlo, lo voy a tratar de hacer durante la predicación. Algo que afirma el corazón de todo aquel que ha respondido a la gracia de Dios. Les dice Pedro a estos hombres una palabra que desafortunadamente ha causado una serie de problemas terribles a través de toda la historia del cristianismo. Terribles. Me llamó mucho la atención que ahorita Armando leyera de Romanos 8, 28 y 29, porque la doctrina de la elección está por toda la Biblia. Por toda la Biblia está. Y es una doctrina que a mucha gente la ha afectado. Y el día de hoy yo quiero que nosotros tengamos una mentalidad en la que no nos debamos necesariamente preocupar por saber cómo se entiende en su totalidad esta doctrina,
porque tiene muchos elementos que nos pueden ayudar a entenderlo en la gracia de Dios. Dice, elegidos según la presencia de Dios, o sea, al previo conocimiento de Dios de todas las cosas, donde Él llama personas y les dice a estos hombres y mujeres, dice, elegidos, llamados por Dios. Dios así lo dispuso. Dios los conoce por nombre desde antes de la fundación del mundo. Dios decidió hacer eso. En lo que nosotros, los que hemos respondido a la gracia de Dios, al Evangelio de Cristo, es, Dios tuvo misericordia de nosotros. A donde no nos debemos de meter es, oye, ¿y qué onda con aquellos? A esos no los escogió. Yo te tengo que decir lo siguiente, tú no te tienes que preocupar por eso. ¿Por qué? Porque hemos sido enviados a predicar el Evangelio a ¿quiénes? A toda criatura. Así dice. A toda criatura. El deseo de Dios es que todos vengamos al conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son esos elegidos? Hermanos, ninguno podremos ir a ver la E en el pecho de nadie o en la frente de alguien. No lo vamos a hacer. Ese no es nuestro papel, hermanos. Nuestro papel es entender que en su misericordia Dios ha hablado a nuestras vidas y hemos respondido por su gracia. Y eso nos debe de llevar a vivir una vida tranquila, gozosa, porque Dios es el que inició esto, dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Dios a ti te conocía desde antes de que existiera todo lo que es. Tu nombre quedó escrito en esa acta en la cual fueron borrados todos tus pecados. Y luego en el libro de la vida se escribió tu nombre para aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que lo han reconocido como su Señor, como el que manda en sus vidas, no de una manera religiosa. Sí, Cristo es el Señor. No, espérate. Cristo es mi Señor. Por eso estos hombres y mujeres pagaron con sus vidas. Porque a la hora que la gente le decía en Roma a los cristianos, el César es el Kyrios, es el Señor. Ellos decían, no, Jesús es el Kyrios, es el Señor. Estos se rebelan contra la autoridad del César. El César era una representación de Dios en la tierra para ellos. Ellos dijeron, no, Señor, el Señor es el Señor. Por ende, tenían que pagar con sus vidas. Entonces, para nosotros, para ellos, era esto algo sumamente confortante. O sea, el hecho de que estuvieran recibiendo una carta como hijos escogidos de Dios, diciéndoles que en el conocimiento previo de Dios fueron elegidos para ser santos. Son llamados, Dios les habla a todos estos y les dice, te voy a santificar. O sea, esta es la palabra de Dios que está hablando a todo creyente que ha depositado su fe en la persona del Señor Jesucristo. Tiene que tener la tranquilidad en su alma, en su corazón, en su espíritu, que Dios ha empezado una obra en ti que va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él te llamó. Recordamos Juan 14:6 que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y lo que dice, nadie va al Padre sino por medio de mí. O sea, el medio, el Señor Jesucristo, Él nos dice, ok, tú vienes a mí, yo te voy a llevar al Padre. Y lo dice otra parte de la Escritura, dice, y nadie viene a mí. ¿Qué dice? Si mi Padre no lo llama. Y yo lo voy a resucitar en el día final. O sea, hay
acción de la Trinidad en cada uno de nosotros, de tal manera que podemos nosotros estar viviendo en un mundo que no quiere nada con Dios, un mundo hostil que nos presenta una serie de problemas y dificultades, en donde fácilmente nosotros a la hora de ver problemas podemos perder la esperanza. Y Dios no quiere que un creyente pierda su esperanza. Hermanos, a la hora final de cada uno de nosotros, dependiendo de cómo habremos vivido nuestra vida, habremos de llegar a ese día con el corazón lleno de esperanza de ir a ver a nuestro Salvador sentado en ese trono de gloria, viendo a Dios, oyendo esos ángeles, viendo esta eternidad de una manera impresionante. Si así viviste tu vida con esperanza, ejercitándote en la esperanza viva. Dios eso quiere que tengamos, una esperanza que está viva, independientemente de lo que estés viviendo. Estas circunstancias que estaban acogiendo a estas personas eran terribles. Terribles. Espíritu Santo inspira a Pedro a que les escriba y les diga: ustedes han sido llamados por Dios y han sido llamados con un propósito, para que sean santos. Dios será el que se va a encargar de santificarlos, de perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. En estas situaciones tan difíciles de los discípulos, se hablaba ya en otras partes cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses diciéndoles que no pierdan la esperanza, el Señor Jesucristo va a regresar. Otro propósito es que vivieran estas gentes siempre a la espera de Jesús. Hermanos, podemos perder la esperanza y la venida de Jesús a nosotros nos puede dejar de importar. Pero una persona que tiene esperanza aguanta las circunstancias de la vida porque tiene un propósito. Me topé con una cita de un hombre ateo. Es conocido en los círculos cristianos, es un ateo. Ahorita les digo por qué escogí la de un ateo. Este hombre dijo: el que tiene un por qué vivir puede soportar casi cualquier cosa, situación, circunstancia o problema. ¿Quién fue? Federico Nietzsche, el hombre, el ateo, que dijo que Dios estaba muerto. Este filósofo me llama la atención porque como una persona que no tiene a Dios puede tener un propósito en la vida. ¿Cuál es su propósito? ¿De qué se trata su vida? ¿A dónde va? Si piensa que la tumba es el fin de su vida, ¿cuál es el propósito? Yo digo, si un ateo, si un hombre que no conoció a Dios, que escribió lo que escribió, pudo decir una cosa de esas, yo digo, ¿cuánto más los creyentes? ¿Cuánto más nosotros que tenemos un propósito y tenemos un entendimiento afirmado por el Espíritu Santo de Dios? Porque es precisamente lo que dice ahí, que no habremos entonces de enfrentar la vida y verlas bajo la perspectiva de que Dios está santificándonos, o sea, nos llama para Él, nos llama en el mundo en el que estamos, nos llama para Él, y luego nos va a santificar. ¿Qué es esto? ¿Qué es que Dios quiera santificarte? ¿Que te quiera hacer santo? ¿Como quién? Como Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué quiere Dios que tú y yo seamos santos? ¿Por qué tanta insistencia en la palabra de Dios, como leíamos precisamente, lo leyó Armando, Romanos 8, 28, 29, para que seáis conformados a la imagen de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo estamos echados a perder por el pecado. En inglés diríamos, we're broken. Estamos afectados literalmente desde que nacemos.
Entonces, en su misericordia, Dios quiere que los hijos de Dios tengamos un entendimiento bien claro, bien definido, de que aunque vivimos en el mundo, hemos sido llamados por Dios para dejar de parecernos al mundo, pero no nomás eso, sino para que empecemos este proceso por Dios, por su Espíritu Santo, de parecernos a Jesús. Si tú y yo no tenemos como objetivo final el ser transformados a la imagen de Jesús, te vas a quedar estancado, no vas a prosperar, no vas a progresar, porque entonces ¿a quién te quieres parecer? ¿A quién? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación, y lo dice, del Espíritu. El Espíritu Santo, a la hora que tú reconociste que eres un pecador que necesita salvación, dice Hechos que cree en el Señor Jesucristo y recibirás el don del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino entonces a tu vida, vino con el propósito específico de hacer que te parezcas cada vez más a Jesús. Vemos a la persona de Jesús queriendo ser apedreado, que le dijeron que era el diablo, que lo llevaron a la cruz, hicieron todo lo que hicieron con él. Y aún estando en esa cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Yo esto casi lo puedo hacer como una afirmación, ¿eh? Si cualquiera de nosotros que estuviéramos siendo clavados injustamente a una cruz, fíjense lo que les voy a decir, y tuviéramos el poder de pedirle a Dios que nos enviara una legión de ángeles, no lo haríamos. Yo le diría, Señor, quémalos. Desintégralos, Señor. Mejor que les caiga una piedra del cielo, pero grandota. Yo estaría pensando todo tipo de maldad en mi corazón para acabar con estos impíos, ¿cierto? Jesús dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. O sea, nosotros podemos decir, ¿estás en serio, Señor Jesús? O sea, ¿de qué se trata esto? Están haciéndote la peor de las injusticias. Esta es una injusticia cósmica. Al santo Hijo de Dios, al perfecto, al único, que todo lo que hizo fue hacer la voluntad de Dios, se le hace lo peor por nosotros, para satisfacer esa ira de Dios. Y todavía estar así. ¿Qué cosas nos pasan a nosotros que nos hacen brotar el pecado? ¿No te pasa que cuando alguien te contesta de una manera que tú no esperas, te puedes enfurecer? Cuando alguien hace algo contrario a lo que tú estás esperando, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué pasa cuando alguien nos va a chocar? Se pasa el alto y luego nos empiezan a pitar. Difícilmente diríamos, Dios le bendiga, ahorita voy a estar orando por usted, o sea. No. Hermanos, estas son trivialidades, estos ejemplos que les estoy dando. Pero con la gente que supuestamente decimos que amamos, a la gente a la que nos hemos propuesto bendecir y pasarles por alto la ofensa, no nos sale la carne de una manera terrible y no nos están persiguiendo, no estamos en un lugar que no es nuestra patria. Estamos en casa, estamos con la gente que Dios nos regaló. ¿Cuál es el comportamiento nuestro en este mundo que nos ha enseñado a comportarnos de una manera adversa a Dios? En ocasiones nos parecemos más al mundo que al Señor Jesucristo. Dice Pedro, el Espíritu de Dios los va a santificar y luego viene lo que empieza aquí a marcarnos la pauta. Dice, para obedecer. ¿Cuál fue la característica del Señor Jesucristo? Bueno, la característica es que Él, a pesar de su sufrimiento, obedeció. Dice Hebreos 5:8,
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, necesitamos ponernos a pensar en que por la gracia de Dios, y la verdad es que hasta me apena decirles lo que les voy a decir, nuestros sufrimientos nos deben de llevar a buscar cómo nos parecemos más a Jesús. Y digo, nuestros sufrimientos. Yo sé que hay situaciones bien difíciles, que hay enfermedad, hay situaciones bien duras. Yo entiendo eso. Hermanos, no se comparan. Estamos sufriendo nosotros enfermedades y problemas de todo tipo en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestra iglesia, con nuestros hermanos. Y la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo fue odiado, fue aborrecido. Y dice que en toda situación lo que hacía es que encomendaba su alma al Padre. Su alma, sus situaciones, sus tentaciones. Fue tentado en todo aquello que tú y yo hemos sido tentados y más. A ti nadie, y a lo mejor sí puedo ser categórico en esto, nunca nadie te va a llegar y te decir, mira, ¿ves todos los reinos de la tierra? Yo te los vengo a ofrecer, si nomás te postras y me adoras. Te voy a dar todo el dinero, toda la fama, todo el poder, si nada más te postras y me adoras. A ti no te va a pasar. Aviéntate una tentación de esas. ¿Cuánta gente por $20 no va y mata a alguien? Por un poquito más o un poquito menos se venden las almas al diablo. O sea, Él sí fue tentado y obedeció citando la palabra de Dios. Dijo Satanás, escrito está. En todo lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo era obedecer a su Padre. Por eso le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú no crees? O sea, a este hombre que escribió esta carta le dijo, Pedro, ¿tú no crees que yo le puedo pedir a mi papá que me mande 12 legiones de ángeles y acabe con ellos? O sea, él sabía que lo podía hacer. Vio y tomó la oreja de Malco, del siervo ese del sumo sacerdote, y que le hizo clic, se la puso otra vez. Se la había cortado, se la pegó. Pedro, el que espada mata, espada muere. No hagas eso. En medio de una situación tan adversa, lo venían a aprender. El Señor Jesucristo les estuvo advirtiendo varios días, por meses y 3 años y fracción. Dice, es necesario que yo padezca todo esto por vosotros. El comportamiento, la integridad, la templanza, las virtudes de Dios, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, todas y cada una de ellas manifiestas en la persona de Jesús. Todas y cada una de ellas. Esta carta, a otro propósito, está inspirada por el Espíritu Santo, es para que supiéramos cómo vivir en victoria en donde está lleno de dolor. No únicamente un mundo hostil, sino un lugar donde hay dolor, hay mucho dolor. ¿Cómo vamos nosotros entonces a ser los dignos representantes del Señor Jesucristo que habrán de traer esperanza a aquellos que están sufriendo el día de hoy y que en ocasiones cuestionan a Dios por qué les está pasando esto? Hace unos días escuchaba de una persona que ha sufrido mucho y que ha llegado a decir, yo ya no creo en Dios. ¿Cómo me pueden pasar a mí todas estas cosas? Y a veces no estamos necesariamente nosotros en ese lugar, pero sí podemos en un momento decir, Señor, ¿me estás escuchando? ¿Te interesa lo que me está pasando? ¿Sí sabes cómo me siento? Hermanos, este mundo, a pesar de todos sus atractivos, Dios a la hora que nos llama, es para que no amemos este mundo,
y tengamos el deseo de enamorarnos de Él y de sus cosas, sino que tengamos una pasión por el cielo. Las personas mayores que en un momento dado se pueden ver muy sobrecogidas de terror a la hora de sus últimos momentos, esas personas pueden estar muy fácilmente caracterizadas porque no creen en el cielo. No tienen una certeza de la fe. Hay un cierto tipo de miedo de ir a lo desconocido. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. Ahorita que me están ustedes escuchando decir esto, ¿sabemos nosotros a dónde vamos o no? ¿Sí sabemos o no sabemos? Vamos al cielo, ¿cierto? Ok. Necesitamos estarnos recordando por la palabra de Dios de esas cosas todos los días. Porque vienen problemas, vienen situaciones, vienen dificultades, y Dios las está usando para que veas que aquí hay llanto, hay dolor, hay lágrimas, hay tristezas, etcétera, etcétera. Dice el Señor, yo tengo una patria para ti. A estos expatriados, el Espíritu de Dios, no necesariamente aquí en esta parte que estamos leyendo, pero ahí en Filipenses, en las notas que tienen ustedes en su mano, dice el capítulo 3 de Filipenses, el versículo 20, dice, más nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, hermanos, estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Nosotros somos de los que creemos en los extraterrestres. Nosotros somos extraterrestres, somos del cielo. Te preguntan, ¿crees en los extraterrestres? Claro, yo soy uno de esos. Mira, que diga, sí, sí pareces. Sí. Nosotros vamos a un lugar donde le podemos decir a la gente que hay esperanza, que hay una eternidad gloriosa, que estamos esperando ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A esta Trinidad gloriosa la vamos a ver ahí está, ahí la estamos viendo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vemos el libro de Éxodo, los sacrificios, vimos ahí los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, en Éxodo, cómo Dios le dice a Moisés que a la hora de que vacíe la sangre en esas vasijas, está siendo dirigido por Dios, en donde habrá de alguna manera rociar la sangre de esos animales en el altar. Pero luego le dice Dios, ahora sobre de ellos. Les quiero yo decir, dice el Señor, que yo los quiero perdonar, pero el derramamiento de mi sangre sobre de ellos, de estos sacrificios, es para que ahora ellos obedezcan. Nosotros somos rociados con la sangre de Jesús, donde nos limpia de todo pecado, dice la primera carta de Juan. Dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. No le hablamos a la sangre de Cristo, hermanos, ¿ok? No es un ente. No decimos, ¡ay, sangre de Cristo, cúbreme! No. Eso no se hace. No tenemos un fundamento para dirigirnos a algo que el Señor Jesucristo claramente lo deja establecido como el derramamiento de la sangre para limpieza de nuestros pecados. Él es el que nos limpia de nuestros pecados a través de su sangre. No es este elemento del cual podemos hacer fácilmente un ídolo. No. Es el Salvador. Por eso se llama el Salvador, el que nos perdona nuestros pecados cuando está siendo bautizado en el río del Jordán, que dice Juan, he aquí el Cordero de Dios, el que ¿qué? El que quita.
¿Había sangre ahí? No. La sangre con la cual ahora nosotros hemos sido rociados. O sea, estaba yo visualizando esta escena, estaba yo pensando en esta parte de la Escritura, para ser rociados. Yo me puse a pensar que tuve una bandeja aquí que pudiera hacerle así, ¡fum!, que llegara hasta atrás. Quedaríamos todos manchados de sangre. Es una cosa grotesca. Fue grotesca la muerte del Señor Jesucristo. Pero eso fue lo que requirió para que tú y yo fuéramos perdonados. Y en esta parte que les decía de elección de Dios, en su pregunta número 6 dice, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Todos. Él vino a derramar su sangre y pudiéramos entrar en el tema de tanta discordia así. Es una propiciación parcial o total. Vino a derramar su sangre por unos o por otros. No, o sea, te digo una cosa. Tú y yo lo que tenemos que hacer es obedecer, creer, deleitarnos en la gracia y en el poder de Dios, que por medio de su Espíritu Santo nos está transformando. Por medio de su Espíritu Santo estamos siendo nosotros iluminados para entender la palabra de Dios de tal forma que conforme más la vamos entendiendo, más nos vamos pareciendo. O sea, entendemos, entonces obedecemos. Si no entendemos, ¿qué hacemos? Pues no tenemos opción, no sabemos qué hacer. Pero si el Espíritu Santo de Dios, a la hora de que tenemos claro que hemos sido llamados para ser santos, 1 Pedro 1:16 dice, sed pues santos como yo soy santo. ¿Quién es santo? El Señor Jesucristo. Él quiere vivir en tu corazón y Él es el que te quiere transformar. Él es el que te está transformando. Tú no lo has reconocido como Salvador. Es el momento, es ahorita. Tú no te vas a andar preguntando, ¿seré yo de los que dice ahí en Mateo? Porque muchos son los llamados y muy pocos los escogidos. Yo te tengo que decir lo siguiente, si yo fuera tú, yo nunca he entregado mi vida a Cristo, yo tomaré una decisión ahorita. O sea, tú me estás invitando, Señor Jesucristo, y yo vengo a ti. El Señor Jesucristo dice su palabra, el que me viene, yo no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Todos. La invitación es para todos. A nosotros no nos compete, hermanos, andarnos metiendo en esa parte, en ocasiones inentendible, del conocimiento previo de Dios, el conocimiento completo de Dios, sabio de Dios. Hay gente que dice, no, es que Dios ya sabe quién se va a convertir y quién no. No está hablando de eso, hermanos. Está hablando del conocimiento que predetermina la historia completita. Tú apareces en ella por la gracia de Dios. Nosotros no sabemos. Nuestra responsabilidad es decirle, ¿sabes qué? Vamos al reino de Dios, vamos a la gloria de Dios, vamos al cielo, porque este lugar lo único que hace es causarnos problemas. Y hacemos lo posible por vivir bien y gloria a Dios por aquellos que en obediencia a la palabra de Dios viven bien. Gloria a Dios. O sea, respondemos en obediencia a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Hermanos, por eso se llama la ley de Dios. Es la palabra de Dios, no es la opinión de Dios, no es la sugerencia de Dios, no es la idea de Dios, es la palabra de Dios. Por eso cuando Hebreos dice, porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12, es viva y eficaz, o sea, la palabra de Dios. Esta que salió de su boca, que dice Isaías 55, viene a ser en cada corazón aquello para lo que lo enviaron. Va a producir en ti un cambio que te parezcas cada vez más a Jesús. Ve ahí el versículo 13 de 1 de Pedro. A estos hombres y mujeres que les está diciendo estas cosas, les dice, por esta razón, o sea, por lo tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios
Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que tenías antes estando en vuestra ignorancia. O sea, ya sabemos estas cosas. Órale pues, entonces ponte al tiro. Vístete como un soldado de Jesucristo que se pone las vestimentas de un soldado que sabe que se va a topar con un enemigo. Un enemigo que lo único que quiere llevarte es a que desobedezcas. Ese enemigo que va a tirar dardos de fuego en tu mente, que te va a decir, mira, no te la quiebres tanto. ¿Te has fijado que tú a veces pasan días y no oras y ni lees la Biblia y te va bien? No te la quiebres, no pasa nada. Ve a estos impíos, terribles, se portan de mal, les va bien. Hermanos, cuidado. Dice, sed sobrios y esperad por completo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo va a regresar. Cuando nosotros perdemos esta perspectiva, en medio de tanta situación tan difícil como la que estaban viviendo ellos, es bien fácil, hermanos. Es bien fácil que te desanimes, que te decepciones, que te desesperes, que te frustres, que se llene tu corazón de amargura porque no pasan cosas. Dale vuelta ahí en el capítulo 2, versículo 9. A estos expatriados, a esta gente con tantos problemas que les digo, no nos podemos relacionar, vean lo que les dice. Pausa, sí, pausa. Vean lo que nos dice. Mas vosotros, ¿quiénes somos? Nosotros. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Somos nosotros entonces los que decimos a la gente las virtudes de Dios. Es bueno, es misericordioso, es paciente, es lento para la ira, grande en misericordia, es perdonador, es justo, es fiel. Su persona está caracterizada porque es amor. A esto le estaba diciendo estas cosas. ¿Qué habrá sido para ellos encontrarse en esas situaciones tan adversas, el que oyeran de la boca de un escogido de Dios, que dijeran, tú eres real sacerdocio? Tú y tú y tú y todos los que estamos aquí. Eres la persona a quien Dios ha puesto para que le hables a los hombres, como un representante del Señor Jesucristo, como un embajador de Cristo, de que ya está la ciudad celestial a donde vamos. Tú tienes esperanza. Tú tienes fe. Estás viviendo en victoria, dice 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Hoy, ayer, mañana. Somos, ¿qué dice? ¿Más que qué? ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Bien. Eso es lo que dice. Y estamos en un mundo, estamos en el mundo, San Juan 17. Dice, Señor, no te pido que los saques del mundo. No te pido que los, ahí están. Te pido que los cuides. Guárdalos. Así como me guardaste a mí, guárdalos. Y luego le dice, santifícalos, o sea, hazlos santos. ¿Saben cómo termina esa parte? Ahí nos está hablando. Santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Por eso nosotros en situaciones de dificultad donde no estamos procesando la vida bíblicamente, venimos a empezar a concluir, hacer conjeturas, especulamos con ideas carnales completamente. Decisiones humanas, donde Dios no aparece en la foto, donde no está dentro del plan de Dios que tú hagas, digas, pienses, quieras u ores cosas que no tienen nada que ver con su voluntad. Que ores. Por eso cuando dice la palabra de Dios, dice, cuando oras, oras mal. ¿Qué dice?
para gastar en vuestros placeres y deleites. Y lo oramos sin fe. Dice Santiago, no esperes recibir cosa alguna de Dios. Yo te quiero decir, cuando tú oras, cuando tú ores, cree que Dios te está escuchando. Es todo lo que se requiere, sencillo. Señor, mi mente me está diciendo que tú no me estás haciendo caso, pero tu palabra me dice que sí me estás haciendo caso. Y esa es mi fe. Ahorita que orábamos por Ezequiel, lo que estábamos orando yo lo creo. Yo estoy esperando ver a ese joven, si Dios me permite llegar a verlo, ver un hombre de Dios. Ver a Tony y a Carla como hijos de Dios, que siguen creciendo como hijos de Dios, madurando, siendo transformados, que los hijos que vienen sean jóvenes, señoritas, que amen a Dios. Pero se da comienzo con cada uno de nosotros. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anunciemos. Pero ¿cómo vamos a anunciar si no creemos? ¿Cómo vamos a decirle a alguien de la bondad de Dios, de la paciencia de Dios, si somos unos impacientes cuando no nos ha contestado Dios lo que nosotros le estamos pidiendo? El 7 ahí en sus preguntas dice, Dios quiere que tengamos bien claro que para eso nos escogieron, para ser santos. Que parezcamos cada vez más al Señor Jesucristo. Ve ahí en su Biblia en el capítulo 3 de Colosenses. Dele vuelta. Colosenses 3. Colosenses 3, en versículo 12, afirmando lo que les decía hace un momento de ser sobrios, pues, ceñid vuestros lomos. Aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, les dice, versículo 12, vestidos pues como escogidos, como llamados, como apartados por Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros como si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, en el viaje en el que nos encontramos en esta vida, y de hecho creo que nos podemos relacionar cuando hemos viajado, cuando hemos estado por mucho tiempo juntos, que pasan las horas y de repente no hay dónde pararnos a comer o dónde ir al baño, cosas como esas, y te dan las 12, ¿no? Al rato te quieres morder. O sea, nosotros de una manera simbólica estamos en un viaje largo para muchos, corto para otros, pero si no tenemos esta mentalidad de escogidos de Dios, que tenemos que vestirnos de tal manera, no va a pasar nada, hermanos. Vamos a seguir siendo iguales. El otro día estaba meditando en el Salmo 100. Estaba meditando en el Salmo 100, en la parte donde dice el versículo, dice, entraré por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, y diré, le he hecho el Señor. ¿Saben qué estaba pensando? La gente amargosa, que yo sé que aquí no hay ninguna, pero la gente amargosa, si no se pone al tiro el día de hoy, si no pone atención el día de hoy, y es así pesada de ánimo, así turbia, así mala onda, si no haces cambios ahora, vas a llegar a ser un viejito bien amargoso. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Qué tristeza, ¿verdad? Sí, amén, así va a llegar a ser. Sí, viejitos amargosos, hermanos. Entraremos por sus puertas con acción de gracias todos los días, que nos despertamos y decimos, gracias Dios que me tienes la misericordia de poderte alabar y de vivir para tu gloria. Si nosotros no practicamos nuestra fe y le ponemos pies, no nos vamos a ejercitar en ella, nos vamos a estancar.
Dice 4:18 de Proverbios, dice que la vida del justo es como la aurora del día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermanos, nuestras vidas deben de ir así, para arriba. ¿Cómo sientes tu vida? Estancada. Algo no estás haciendo bien, hermano. La propuesta sería, Padre, por favor ayúdame a ser como Jesús. Una de las características de Jesús, ¿sabes cuál es? Su gozo. Ya ven cómo de repente citamos a los cristianos, el gozo del Señor me fortalecerá. Y así con la cara de aplatanado así. El gozo del Señor me fortalecerá. Really. O sea, el gozo es una característica de los creyentes porque conocen la esperanza que tienen. Que tenemos, que nos debe de mantener con una expectativa de la gloria de Dios para que el día que llegue, como dice Lucas, nos encuentre haciendo lo que nos pidió que hiciéramos. Obreros fieles. El Señor Jesucristo es el que nos llama. Él es el que empezó la obra en nosotros. Memorízate Filipenses 1:6. Yo estoy convencido de esto. Convéncete de eso. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te llama, te aparta por medio de su Espíritu Santo para santificarte, para que puedas tú estar siendo lavado por la sangre de Jesús, para que obedezcamos a Dios de tal forma que podamos llegar a esta parte con la que termina Pedro su introducción de esta carta. Gracia y paz os sean multiplicadas. La última de las preguntas que tiene ahí, que la santidad de una persona se ve cuando obedece la palabra de Dios, se le nota por la paz, se le nota porque es una persona de gracia, se le nota porque es una persona que está llena de misericordia, es una persona que busca cómo se parece más y más a su Salvador. Dice que la paz de Cristo llene nuestros corazones. Hermanos, nosotros por eso queremos hacer morir lo terrenal en nosotros, para que la persona de Jesucristo se siga formando en cada uno de nosotros. Yo te animaría a que le dijeras, Padre, ayúdame a parecerme a mi Salvador. Que yo te pueda amar como te amaba Él, como te ama Él. Con ese amor perfecto. Hermanos, esta es la introducción a la primera carta de Pedro, donde yo sé que el Espíritu de Dios nos habrá de ir trayendo a darnos cuenta de la necesidad tan tremenda que tenemos nosotros de aprender a vivir en un mundo que nos invita a no querer nada con Dios, a engañarnos haciéndonos creer que aquí está el cotorreo, que aquí está el fan, que no importa si tú pecas, no, déjame te digo si importa si pecas. El Señor Jesucristo tuvo que morir en una cruz y derramar su sangre por tus y mis pecados. Le costó su vida, como para nosotros ser negligentes, permisivos, indiferentes y no buscar cómo cambiamos a parecernos a Jesús. No cómo ser espirituales nosotros en nuestra idea. No, espérate. Que te parezcas a Jesús. Él es el estándar. Aquí hay cosas buenas entre nosotros, admirables de los hermanos. Gloria a Dios por cada persona que aquí le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, que habremos de imitar, como Pablo les dice a los, creo que es a los Efesios, sed imitadores de mí como yo del Señor. Pero dice, del Señor. Aprendemos cosas buenas de los hermanos, pero necesitamos aprender del Señor Jesucristo. Si tú no lo conoces, si tú crees que tus ideas te pueden llevar a ser una buena persona, déjame te digo que la Biblia no enseña eso. Dice que es por medio de la fe en la persona de Jesús. Tú te arrepientes y dices, Jesús, perdóname mis pecados. Me arrepiento de vivir esta vida ajena a ti. Yo te pido que seas mi Señor, que me tomes como tu esclavo, como tu siervo. Y tú lo creas, digas, gracias porque me escuchas.
Gracias porque me recibes. Por favor, transfórmame. Y buscas a alguien aquí en la iglesia que te pueda echar la mano, que se pueda juntar contigo, que pueda leer contigo, que te enseñe cómo orar. Tenemos aquí todos los medios de gracia que se mencionaron ahí en los anuncios. Y aquí vamos a estar al final para si necesitas oración, que te acerques, digas, ¿sabes qué yo necesito? Que ores por mí. Vamos orando. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Padre, por tu presencia en tantas partes donde nos enseñas que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás en medio de ellos. Que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, Padre, gloria te damos, que hemos podido percibir, Señor, tu presencia entre nosotros el día de hoy. Gracias, Espíritu Santo, por las cosas que has hablado en nuestros corazones. Y Padre, te suplicamos que nos ayudes a ser más como tu Hijo amado. Venimos a suplicarte, Padre, con acción de gracias porque sabemos que nos escuchas, de que lo continuarás haciendo a través de tu palabra, ya que la envías, la has enviado para hacer aquello para lo que tú quieres. Padre, nosotros recibimos tu bendición y yo envío a mis hermanos, los bendigo, esta congregación gloriosa que tú has estado edificando para tu gloria. Te pido que los bendigas a sus familias y que las situaciones difíciles de cualquier aspecto, Señor, físico, emocional, económico, legal, Padre, ten misericordia y haz conforme a tus propósitos en tu misericordia, de tal forma que podamos ver las cosas de esta vida a través de una óptica bíblica, en donde tengamos esperanza y saber cómo vivir en victoria. Padre, te lo pedimos y lo recibimos todos por fe, en el nombre precioso de Jesús. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Que el Señor los bendiga a todos, pasen un maravilloso día. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.